Hola, 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 ¿cómo están, centinelas? Hoy vamos a seguir la continuación del anterior vídeo que bueno, se centraba directamente en las tarjetas de audio. Y bueno, hoy en este nuevo vídeo va a ser la continuación, la parte número 2, que vamos a enfocarnos más en una parte interna de la misma tarjeta de audio. E iniciamos principalmente por los conectores. Claro, tampoco voy a tocar mucho sobre los conectores en sí, porque ya le voy a explicar cuáles son algunos modelos de conectores que, que son importantes, pero no muchas personas saben para qué se utilizan o yo qué sé. Pero para tu día a día seguramente lo utilizas bastante, pero nunca le has dado como esa atención que debería. Bueno, principalmente los conectores son aquellos puertos que nosotros utilizamos como entrada y salida de ese mismo audio. Bueno, por ejemplo, para la entrada sería como lo que estoy haciendo ahorita, que estoy ingresando, metiendo una información de forma de audio, que directamente sería mi voz. Y bueno, y como ustedes lo están escuchando, sería una manera de salida de ese mismo audio, un puerto de salida, vamos a decirlo así, en formas más básicas, que ustedes estarían escuchando directamente desde su computador o desde sus audífonos o teléfono. También tenemos el puerto DAC, o sea, el puerto DAC es el que convierte las señales de digitales a analógicas, o sea, directamente sería a partir de la computadora, sería un puerto de salida. ¿Por qué? Porque estaríamos convirtiendo la información que ya estaría dentro del computador, como un archivo MP4, MP3 y así, que obviamente tienen su forma de escucharse, excepto que no tenga audio, pero ahí ya sería otra cosa. Y lo estaría convirtiendo a analógico. Analógico sería ya la parte que nosotros lo vayamos a escuchar, dependiendo de también el aparato el que vayamos a utilizar para escuchar o para estar conectando un computador con unas cornetas con Bluetooth, ahí ya sería otra cosa diferente, pero tiene la misma mecánica, o sea, convierte la información de digital a analógico. Pero también tenemos los puertos ADC, que hace prácticamente lo mismo, pero es al revés, o sea, convertiría las señales de analógico a digitales. O sea, directamente sería lo que estoy haciendo ahora, grabando un audio, que sería mi voz, a la parte analógica, se estaría convirtiendo a la parte digital y almacenando en el teléfono en sí. También tenemos algo que por lo general se utiliza más que todo en consolas de sonido y todo eso. Y también para algunas aplicaciones que se pueden hacer modificaciones con los audios y con el fluir de ellos. ¿Qué serían los mezcladores? O sea, seguramente hayan visto a muchos streamers que utilizan mezcladores para subir y bajar el volumen de su voz con respecto al audio del juego o de alguna música de fondo. Y ahora venimos con los procesadores. Bueno, principalmente como cualquier procesador, este sería como su cerebro. Hay muchas otras clases de procesadores, como el de la RAM o el del CPU, pero este directamente, el de la tarjeta de audio, se llama DCP. O sea, no es PCP, es DCP. Y es la que analiza, hace esos procesos que nosotros nunca vamos a ver, obviamente, pero hace que esos audios o esas voces o esos instrumentos que podamos tener en un archivo de audio en nuestros dispositivos, teléfonos, computadoras y hasta laptop, se puedan reproducir, o sea, de la manera analógica o de la manera digital, directamente, desde un dispositivo remoto o no remoto, como sería el Bluetooth. Que esto es una tecnología que ha avanzado con el tiempo porque, como lo dije en el video anterior, esta tecnología inició a partir de los 80, 90 por allí, pero
no había sido tan avanzada como ahora. O sea, anteriormente solamente se hacía para la parte musical, ahora hay muchas ramas que uno puede hacer. Pero es algo muy interesante para todos nosotros la evolución de esa tecnología. Y también algo que tenemos que enfocarnos un poquito más, darle un poquito más de valor, sería que esto nos favorece. O sea, una tarjeta de audio nos favorece al igual que una tarjeta de gráficos, o sea, una tarjeta gráfica. ¿En qué sentido? Que estaríamos liberando una función del procesador, que sería en este caso el CPU. Y así haríamos que la computadora no utilizara procesos a la hora de, obviamente, utilizar esos mismos procesos en el procedimiento de la reproducción del mismo audio. O sea, estaríamos liberando el procesador de la parte de la reproducción de audio. Y así tendríamos mayor rendimiento para otras cosas. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre los sintetizadores. Y bueno, principalmente los sintetizadores generan una onda de un tipo u otro. ¿Qué significa esto? Que pueden utilizar una onda a la vez. O sea, una señal a la vez. No constantemente, pero sí de una manera como de las canciones antiguas de los videojuegos que eran a 8 bits. Que eran un poquito pausadas y a su ritmo. Directamente eso lo hace una canción con sintetizador, utilizando una señal a la vez y no tan seguidas como las canciones de ahora en día. Y algo que también es algo muy interesante, que las canciones así de 8 bits tiene el nombre característico de chiptones. Igualito lo voy a colocar aquí para que ustedes lo puedan buscar a las personas que les gustan las canciones más retro. Entonces bueno, seguimos. Algo que me faltó, que ahora lo voy a decir, es que esta tecnología de los sintetizadores por lo general no están en las tarjetas normales de hoy en día. Directamente son una tecnología un poquito más especializada en algunas áreas, y hay algunas que son para otros temas más antiguos, pero por ahora no están implementadas en todas las tarjetas de audio, solamente en algunas que otras, pero no es algo muy común que digamos. Bueno, y ahora para culminar vamos a hablar un poquito sobre cuál sería la mejor para un uso día a día, si sería la externa o una interna, una tarjeta de sonido. Bueno, principalmente para las personas que quieran hacer algo más de dicho a la hora de hacer música, posiblemente elijas una externa, que como cualquier externa, como una computadora o cualquier otra cosa que tú vayas a necesitar en tu día a día, las externas por lo general, tienen algunas ventajas que las internas no. Principalmente que la capacidad y el almacenamiento y el procesamiento de las externas va a ser superior a la hora de utilizarlas, aunque a la hora de reproducir el sonido no vas a utilizar tanto así de almacenamiento de memoria, pero sí por la calidad directamente del audio que vayas a grabar o que vayas a desarrollar o modificar. Y bueno, y las internas sería más que todo para las personas que yo que sé quieran utilizarlo para disfrutar un buen sonido de algún juego o de su día a día, de una canción, o solamente hacer alguno que otro grabaciones para exposiciones o algo así, o iniciando también en las carreras de YouTube. Pero para eso. Pero si te quieres especializar o hacer alguna cosa para YouTube o para streamers o hacer música en sí, sería ya para una externa directamente. Pero bueno, centinelas, si algo me ha faltado, si algo no lo he dicho totalmente bien, díganmelo ahí en los comentarios para cada día mejorar aquí con cada uno de ustedes. Y si has utilizado una de estas tarjetas de audio externas o internas,
Dímelo ahí en los comentarios y si has utilizado las dos, dime qué otras diferencias has visto tú y qué cosas sería mejor para uno u otra persona. Entonces, hasta la próxima, centinelas. Chao.